aseo. Por decir algo, vamos a hacer el aseo. ¿Quién va a venir a hacer el aseo? ¿Mande? Pastor. Si quiero bien, si no, pues. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender, que las cosas no son fáciles. Siempre hay un sacrificio. Nuestros hijos, cuando son pequeños, son tan latosos. Santo. Dragones. Nos quitan el dinero tan fácil. ¿Verdad? Nos explotan. Nuestros hijos son unos explotadores y los padres tenemos que siempre proveer para ellos. Ahí estamos. Y más los padres cristianos. Siempre queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Estamos dándoles, comprándoles cosas por lo que necesitan. Yo tengo un hijo que ya tiene 30 años, gracias a Dios. Y duró como 8 años en la universidad. Y estaba a punto de terminar la carrera, le faltaba como un semestre o 2 semestres, y me dice: jefe, creo que no ha cambiado de carrera. Como que me voy a ir por humanidades. Él es científico, físico, matemático. Y ya le faltaba un semestre para terminar, y me dice: creo que me voy a ir por humanidades. A ver, ¿cómo dice? No entiendo. Sí, como que se me da mucho más la comunicación. O sea, ser psicólogo, ¿no? Ser psicólogo. Entonces le dije: bueno, mira, amigo, primero termina la carrera, y ya que termines, pues tú sigues lo que quieres. ¿Verdad? Sigue lo que quieres. Vea conmigo en el Salmo 126, versículo 6. Versículo 5 y versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo serán. Irán andando y llorando entre la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo no sé si saben lo que son gavillas, ¿verdad? Cuando ¿sabe alguien de los sembradillos de trigo? De trigo, los trigales, ¿verdad? Los trigales se ven bien bonitos, ¿verdad? Cuando están ya espigando, ¿verdad? En el trigal, una gavilla es un manojo. Usted agarra un monche y lo corta, y eso es una gavilla. Qué importante es eso, miren. Nos gusta siempre tener cosas buenas, ¿verdad? Y recordaba de este lugar cuando hablé con el hermano José y le dije que nos apoyara aquí en las Peñitas. Y él estuvo dispuesto a venir, y me daba mucha lástima, hermano, pobrecito. Había veces que se tenía que venir a pie, ¿verdad? Y luego lo miraba que llegaba bien cansado del trabajo, bien mugroso. ¿En serio? ¿En serio? Así, ¿a dónde vas? Voy para la iglesia. Me quedaba bien mugroso. Ya te acostumbramos, pastor. Y yo decía: de veras, hay pasión, ¿verdad? No es importante lo exterior, sino el ánimo y el esfuerzo que tenía el hermano. Y había veces que se ponía a cantar: canta feliz, ¿verdad? Canta feliz el hermano, pero aquí estaba cantando: la dulce presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, pero miren, irá andando y llorando, ¿verdad? Eso quiere decir que es sufrimiento.
cuando ellos llegaron aquí en Ensenada hace muchos años, llegaron a vivir a Maniadero, porque ellos eran pescadores de algodón. Y le dijeron que había mucho trabajo acá. Y pues se vino la familia, todos a Maniadero. Y mi abuelo pues compró un rancho ahí en Maniadero. No sé, fíjense que yo por eso pienso que yo por eso me he visto así, pues, por mi abuelo, ¿verdad? Porque él era el Maniadero del rancho. Nunca lo conocí. A ver. Pero mire, cuando me platicaban ellos sus anécdotas, cuando se pusieron muy difíciles las cosas aquí, mi abuelo tuvo que vender el rancho, más bien lo cambió, para que le dieran raite, dejó el rancho para que le dieran un raite a Mexicali. Te voy a dar el rancho, pero llévame a Mexicali. Órale. Pero dice que hacían como un mes para llegar a Mexicali. No había carreteras, tenían que andar entre brechas y todo, carretas y todo eso. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero que volverá con regocijo trayendo sus gaviotas. Amén. El compartir el mensaje no es fácil, hermano. Es difícil. Pero lo importante es la constancia, el trabajo ahí, el regar las plantas, el podarlas, el cercarlas para que estén bien protegidas y después poder recoger las gavillas. El esfuerzo que hacía nuestro hermano al venir acá sin saber a dónde iba y qué es lo que iba a hacer, ahora podemos mirar, hermanos, el regocijo que hay. ¿Verdad? El regocijo que hay al mirar que la obra está trabajando, porque la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano, siempre tiene su recompensa. Una de las cosas, hermanos, que siempre he ponderado porque se haga es que la iglesia local tiene que estar estableciendo líderes locales. ¿Verdad? Porque de repente las cosas cambian y uno tiene que salir, uno tiene que dejar la iglesia, y la iglesia no es nuestra, la iglesia tiene que estar siempre preparada. Amén. Eso es, hermanos, como a nosotros no nos gusta que nuestros hijos sufran. No nos gusta más cuando lloran, cuando gimen, cuando se enferman. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo he experimentado diferentes tipos de dolores, de aflicciones, pero el ver a uno de mis hijos enfermo ha sido el dolor más grande que he podido sentir. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero la impotencia de no poder hacer nada ante un niño que llora, que se queja, que alele aquí, alele, ay, lele, lele, ay, lele, lele, lele. ¿Y por qué lele? ¿Verdad? A ver. Y ya lo tuvimos que llevar al médico, y que los médicos aquí en Ensenada dijeron: no podemos hacer nada nosotros. Tenemos que llevarlo a Tijuana, porque allá es donde están los especialistas. Hicieron los estudios y que tenía un tumor en el cerebro. ¿Qué cosa tan fea? Aquí en Ensenada le descubrieron el tumor en el cerebro. Que tenía un tumor en el cerebro. Ay, imagínense, ¿verdad? Dolor. Imagínense esas cosas. Mirar a un hijo que no pueda caminar. ¡Qué dolor! ¿Verdad? Por eso, hermanos, cuando uno piensa en eso y mirar a sus hijos, lo que están pasando, siempre quiere lo mejor para ellos. Por eso es que el hombre trabaja y se esfuerza para poder darle lo que ellos necesitan y que se realicen y que se casen y que se vayan y que nos den muchos nietos y que ellos los cuiden de nosotros, hermanos.
¿verdad? Nosotros las compramos dulces. ¿Qué quieres? Dulces. No, dulces no, sí, dulces. ¿Verdad? Dulces. El llamado, hermanos, el llamado que Dios tiene para la iglesia, Abba Padre, perdón, Padre Eterno, es un llamado personal que Él hace. El llamado es personal para todo aquel que le conoce. Hay un pasaje, hermanos, en San Marcos, lea conmigo. Capítulo 16. Marcos 14, 15, 16. Versículos 6 y 7. El llamado, hermanos, que Jesús hace a la iglesia, a cada cristiano, a cada individuo, hermanos, Él nos está llamando y dice, mas Él dice, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado, ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Dice, mas vayan y díganle a sus discípulos. Fíjense, aquí el ángel les está dando un orden y les está diciendo, vaya y díganle a sus discípulos. ¿A quiénes les están hablando ahí? ¿A quién les está hablando el ángel? A las mujeres. A las mujeres. A María, a Magdalena y a las que estaban ahí, como siempre las mujeres ahí. Dice el 7, mas id y decid a los discípulos. Fíjense, los discípulos eran los primeros que deberían de haber estado ahí, pero no estaban. Se habían ido. Estaban atemorizados, sin saber qué hacer, porque su maestro se había muerto, porque lo habían crucificado, sin saber lo que iban a hacer. Todos los discípulos estaban sin saber qué hacer. Pedro, el que le negó, él se volvió atrás, se volvió a las redes, bien triste por lo que había hecho, haber negado al maestro, haber blasfemado contra de él. Después de que le cantó 3 veces el gallo, dice que lloró amargamente por lo que había hecho. Y él dijo, pues yo no sé, yo me voy a ir de pesca. Y él se fue de donde salió, se volvió a la pesca. Aquí es donde yo quiero enfatizar algo. Mas, id y decid a sus discípulos, que eran ¿cuántos discípulos? 11 discípulos. Pero fíjese lo que dice así, aquí la parte. Y a Pedro, que Jesús va delante de nosotros. Y díganle a Pedro, que Jesús va delante de nosotros. Esto, hermanos, es lo que marcó la diferencia en la vida de Pedro. Yo uso una expresión en el trabajo.
y le digo, Charlie, come here. Amén, sí. Seguido. ¿Y qué haces? Pues, coming here. Charlie, come here. Coming here para allá. Amén. ¿Verdad? Cuando yo quiero atender la atención de alguien, siempre le llamo por su nombre. Sí. Y Jesús, hermanos, está tratando de llamar la atención a cada uno, porque en particular Dios nos está llamando en lo particular. Amén, sí. Por eso, cuando Él hace este llamado, te lo hace personalmente. Personalmente, ¿cuál es tu nombre? Él te llama. ¿Para qué? Para llamar la Para atención. seguir su llamado. Tenemos que seguir su llamado. ¿A qué? A orar por la gente, amar a la gente, abrazar al necesitado. Ahí voy y platico con un señor que anda trabajando ahí con nosotros en la parte de arriba, en la terraza, y platicando con él, me platicó la historia de su vida. Y me dice, pues hay veces que voy para allá y hay veces que hago esto, hago lo otro. Y le digo, ¿por qué tanta inestabilidad? ¿Por qué no estás en un lugar específico? Dice, es que sufrí mucho cuando mi esposa se enfermó y hace 4 años que murió. 4 años que murió y se le salían sus lágrimas de su experiencia que había tenido. ¿Sabe? Muchos nos creemos muy fuertes o parecemos que estamos muy fuertes, pero la gente necesita que se les escuche. Sí. Sus amigos, sus compañeros en el trabajo, sus vecinos, con las personas que usted se desenvuelve ahí, ellos necesitan que lo escuchen. Y es ahí donde nosotros como iglesia podemos entrar y orar por ellos. Si usted se da cuenta que hay alguien que está enfermo, usted puede decir solamente, puedo orar por ti. El otro día me habla una persona de Rumania y llego ahí al departamento donde estaba y me dice, mi esposa está muy enferma. Le digo, pues qué triste es eso, pero si quieres yo puedo orar por ti y pedirle a Dios que Dios sane a tu esposa. ¿De veras harías eso? Claro que sí. Y lo tomé de su mano y lloré por él. Empezó a llorar y se fue él. Se fue a Rumania y me habló esta semana y me puso en altavoz a su esposa. Y me dice, muchas gracias por orar por mí. Yo no los conozco, no sé quién son, pero lo que nosotros tenemos, hermano, lo que la iglesia tiene, lo que los hombres cristianos tenemos, la gente del mundo no lo tiene. Y lo más pequeño que nosotros tengamos es muy grande para ellos. Qué difícil es orar por alguien que está enfermo. Solamente escuche el llamado de Dios. Y el llamado de Dios está ahí donde está la necesidad. Ahí donde ves tú que hay una necesidad, ahí está el llamado de Dios para ti. No se trata de llenar edificios, se trata de orar por la gente, se trata de ministrar al necesitado. El llamado de Dios, escúchalo, y si los demás no quieren venir, tú ven. Amén. Si los demás no quieren ir, tú ve. Si los demás no quieren hacerlo, tú hazlo. Sí. Y el agradecimiento, ¿sabes? Probablemente vas a llegar cansado, vas a llegar a todo mugroso, pero recibirás con regocijo, trayendo las maravillas. Me da mucho gusto ver a los hijos de los hermanos que hoy batallaron por darle educación a sus hijos y ahora salieron adelante, ahora están trabajando en su profesión. Qué
hermano, que antes se batallaba. Ahora recordaba como en el 65, en 1965, 67, cuando se inició la colonia Loma Linda. Y se empezó a entrar a esas colonias ahí, la gente que entrábamos por el cañón, abrir caminos con pico y pala, porque no había otra forma, pura piedra, pura piedra. Y ahora cuando va uno ahí hasta pavimentado, está bien. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Verdad? Yo quiero animarles, hermanos, para decirle que es difícil, sí, pero es gratificante el saber que la obra de Dios va a seguir adelante. Yo les animo en esta hora. José, yo te animo. No te me rajes. Me dijo, ya quiero que vaya, ya quiero entregarte a la iglesia. ¿Qué me vas a andar entregando a la iglesia? Me hizo regañar. ¿Sabe, hermanos? Cuando Dios te llama, Él va a cumplir su promesa. Amén. Yo por eso te digo, José, come here. José, come here. Come here. Inglés algo este hermano. Alábale. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por los hermanos. Señor, quiero agradecerte por la vida del pastor. Muchas gracias, Señor, por el ánimo, su esfuerzo. Señor, pido que tú le recompenses. Yo sé, Señor, que tú tienes tu mano sobre él. Hace muchos años, Señor, que tú le llamaste y él estuvo dispuesto a recibir ese llamado tuyo. Y él te ha seguido. Te pido, Dios, que tú ministres la vida de José. Anímale, Señor. Que no se sienta solo, que no se sienta que no prospera la obra. Porque la obra no es de él, la obra es tuya. Eres tú, Señor, el Señor de la mies. Te pido que tú fortalezcas su vida. Anímale, Señor. Rodéale de hombres y mujeres así como el día de hoy tú has llamado, Señor, a esta pareja al diaconado. Que él, Señor, pueda levantar sus alas y hacer la obra para esta comunidad.